una tarea tan importante. A mi criterio, creo yo que las personas que tengan un tipo en proceso de esta naturaleza deben de estar siempre al costado de todo esto, porque significan la representación de nuestra patria, defienden nuestros derechos. Además, como bien has dicho, doctor Huertas, este es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Lo que el ministro dice, ya han pasado 20 años, y en estos 20 años nunca se mencionó mi nombre hasta recién en el 2007, como hemos escuchado al colega de su esposo, Abilio, hubo como un mal entendido espíritu de cuerpo y no dijo nada hasta que se vio con la soga al cuello y dijo, solo no me voy, y ahora sí hablo y digo las cosas como son, pero estos delitos no prescriben, ¿no? Sí, creo que es muy importante señalar a la ciudadanía de que la calificación de estos hechos como crimen de lesa humanidad no lo hacemos solo nosotros. Esta es una calificación que surge del auto pertorio, es decir, el juez que estuvo a cargo de la investigación en este proceso penal señaló que el asesinato del periodista Hugo Bustillos y la tentativa de asesinato del señor Rojas Arce calificaba, además del tipo penal correspondiente, la condición de crimen de lesa humanidad. Es decir, es el juez el que ha establecido, de acuerdo a los elementos de prueba, para determinar abrir el proceso penal, calificando estos hechos como lesa humanidad. Y es así que se ha desarrollado todo el proceso judicial. Ahora, ¿por qué ha tomado tanto tiempo? Es que no debemos olvidar que estamos ante un segundo proceso. Hubo un primer proceso en el cual 2 personas fueron condenadas, militares, en la cual, en sentencia confirmada por la Corte Suprema, se estableció efectivamente que se había producido el asesinato, que fueron lamentablemente militares los que estuvieron implicados en estos hechos. De las pruebas que se actuaron en ese primer proceso, es el Poder Judicial el que dispuso que se continúe con las investigaciones porque se había identificado que habían otros miembros del ejército que estaban involucrados en estos hechos. Y entre esos otros miembros está el señor Daniel Urresti. Margarita, ¿desde cuándo tienen ya la certeza de que Daniel Urresti estaría involucrado en el asunto? ¿Desde cuándo empiezan a recibir información de que esta patrulla que sale en busca de tu esposo y de su colega, de Abilio, está conformada por el hoy ministerio? Después de la sentencia, de la primera sentencia que hubo a las 2 personas, ¿no? Ellos, como lo dice Abilio, él va a visitarlo, entonces él le dice, pues no, lo que acabamos de oír. Al señor va a buscar a Amador Vidal San Benito, una vez que ya fue condenado y la condena fue ratificada en Suprema. Habla con él y le manifiesta sobre el señor Urresti, ¿no? Que él solo no había participado, y es cierto, porque son 4 los que yo vi salir del ejército, señorita Pamela. Son 4. Pero uno de los testigos reconoce a uno que era Ojos de Gato. Entonces, cuando yo fui a pedir que por favor me diesen la relación de las personas que habían hecho la patrulla, nunca me la dieron. Entonces, ¿qué nos quedaba? Averiguar después de mucho tiempo y saber quién era Ojos de Gato, quién era Lader Hernández, ¿no? Claro. Entonces, recién ahí es donde empecemos de que esto ha sido una lucha titánica desde hace 19 años antes de la sentencia. En un primer tiempo lo dieron como cosa cerrada, ¿no? Porque había sido, según ellos, sentenciado ante un fuero militar, sin haber participado yo, sin haber participado nadie de la familia que era Hugo. Entonces, apoyados con Comiset, porque yo tuve que buscar ayuda a Comiset, porque no había un abogado que me aceptara seguir el caso. No, decían, ¿por qué? Por temor. Estábamos en qué épocas en aquel entonces, señorita Pamela, donde había mucho temor, porque las opresiones eran bastante fuertes, eran radicales. Claro, ahora, en el proceso en el fuero castrense, ¿se les condenó? No, o sea, ¿cuál fue la resolución a nivel del fuero militar? Es cierto que hubo inicialmente un proceso en fuero militar que se sobreseyó la causa por efecto de las leyes de amnistía, pero ya en el primer proceso el Poder Judicial señaló claramente que en graves violaciones de derechos humanos no pueden ser juzgados por tribunales militares. Claro. Entonces,
todo ese primer proceso se señaló como nulo. Es decir, incluso los procesados que fueron luego condenados interpusieron excepciones de naturaleza de cosa juzgada, y el tribunal señaló que era inaplicable porque ese primer proceso en fuero militar era inviable por la naturaleza de estos crímenes. O sea, no se realizó, finalmente el proceso no concluyó en el fuero militar. Por el efecto de la ley de amnistía. Ah, excelente. Bien, entonces, todo nace a propósito de que efectivamente la Vera Hernández, me imagino que dijo, sí, efectivamente envié una patrulla, él se allana y confiesa que envió una patrulla. ¿Cómo llegan a la información de que efectivamente sale una patrulla detrás de estos dos periodistas que estaban investigando el asesinato de estos dos campesinos? Hay varios testigos que ya en el primer proceso fue actuado, testigos incluso presenciales, que revelaron, que la señora Patillo también lo señaló, la salida de esta patrulla del ejército. Entonces, eso ya había quedado claramente establecido dentro del primer proceso, y la responsabilidad del señor Lavera Hernández y del señor Amador Vidal Sanbento. Entonces, eso ya había quedado claramente establecido. Lo que faltaba era identificar quiénes integraban la patrulla. Exactamente. Entonces, como faltaba identificar esos responsables, se remitió los actuados a la Fiscalía para iniciar una segunda investigación. Y en la segunda investigación, que inicia ya el año 2008, cuando se llevan a cabo ya las nuevas diligencias, es que el señor Vidal Sanbento, que ya se ha revelado, es uno de los que revela claramente quiénes integraban esa patrulla, que fue la que lamentablemente llevó a cabo ese execrable hecho, ¿no? Y uno de los miembros de esa patrulla era el señor Daniel Velasco. En su declaración instructiva, porque entiendo que en agosto del año pasado el hoy ministro fue a dar su declaración, ¿confirma que efectivamente formó parte de esa patrulla o dice que no? No. Él lo que sí reconoce es que era el jefe de servicio de inteligencia de la base, pero niega en todo momento haber integrado esa patrulla. Margarita, tú querías comentar algo, creo, sobre esto. ¿Tienes qué referencias tienes tú de que efectivamente, y eso debe estar seguramente también en el expediente para que finalmente el fiscal haya decidido denunciarlo, ¿no es cierto? Pero si nos puedes tú detallar el tema. Hay testigos, además del señor Amador Vidal Sanbento, que señalan al hoy ministro como miembro de esta patrulla. Claro, porque a los testigos luego en el juzgado reconocen también a Johnny Zapata, que también Vidal Sanbento lo menciona. Y en Guanta, Johnny Zapata era reconocido como el carnicero para todos, ¿no? Un asesino así completamente despiadado. Tan es así por la forma de actuar, de golpear a los ronderos campesinos, de insultarlos, dejarlos y todo lo demás. Entonces yo vi salir a 4, señorita Pamela. Se juzgó a uno del grupo y el otro que era el comandante en aquel entonces, que posiblemente dio la orden, ¿no? ¿Y dónde está el resto? Es ahí donde Vidal Sanbento dice que no ha estado solo, ha estado Acuña, ha estado el Centurión y ha estado Urresti, falta un cuarto. Que todavía no está identificado. No está identificado, falta un cuarto. Ahora, no solamente el juez determina que presuntamente el señor, y esto se demostrará en el juicio oral, que presuntamente habría participado en el asesinato, sino que dispone una serie de requisitos que tiene que cumplir en lo que dure el proceso, porque es un mandato de comparecencia restringida. Entonces tenemos a un ministro que todos los meses tiene que ir al juzgado a firmar, ¿no es cierto?, a informarse sobre sus actividades, no viajar sin autorización del juzgado, digamos, para una figura política de la envergadura del ministro del Interior, encargado de velar por la seguridad de todos los peruanos. Yo digo, ¿cómo? No, es incompatible, y usted es abogado y nos puede ayudar. ¿Es incompatible o no con el rol político que tiene? Efectivamente, nosotros hemos señalado que éticamente el señor ministro tiene que renunciar. No hay forma que justifique su presencia en estos momentos en el gabinete, tomando en cuenta además que estamos hablando no de cualquier proceso judicial. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a lo que ha establecido el propio Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice el Poder Judicial. Y por lo tanto, en esas condiciones, y además, es la muerte de un periodista. O sea, no olvidemos eso también. Pero en esas condiciones, no hay forma que él siga cumpliendo este rol, porque el ministro del Interior es el que vela por la seguridad de todos los peruanos. Ahora, lo que me llama la atención es que el ministro ha declarado que él
no está yendo a firmar, que no va a ir a firmar y que él ha viajado. Aún cuando hay esta orden judicial, que él va a seguir viajando y que ha viajado y que estos requisitos no los cumple. Nosotros evaluaremos las acciones legales correspondientes porque claramente el auto cartorio señala que si se incumple la regla de conducta se puede revocar esa medida. O sea, ¿cuándo van a presentar Vamos a evaluarlo de acuerdo a la información que podamos recabar. Porque nosotros. Lo que me llama la atención, y a mí no me anima y no me motiva ninguna animadversión contra el ministro, pero a mí eso me parece escandaloso. Tenemos a una autoridad que se salta la valla de lo que dicta el Poder Judicial. O sea, que no tiene respeto ninguno por una orden judicial en un caso tan grave como este. Margarita, el otro tema es buscar justicia